Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. El gobernador Gavin Newsom reveló esta tarde que los casos de COVID-19 siguen escalando en el estado. De acuerdo al gobernador Newsom, California está reportando 43,000 casos cada día, pero a la misma vez está habiendo un disminuyo en comparación de cifras previas. Un poco menos de 38,000 casos fueron reportados en las últimas 24 horas, pero Newsom advierte que existe la posibilidad de que exista la orden de quedarse en casa, se irá a extender debido a los casos que se han reportado. Based upon all the data and based upon all these trend lines, it's very likely, based on those current trends, that we'll need to extend that stay-at-home order. You recall it was a 3-week order. El gobernador también informó que el estado está explorando nuevos protocolos para personas que visiten el estado del Reino Unido luego de que se han reportado un incremento de casos en esa zona, pero espera que el gobierno federal tome los pasos en esa área. Y hablando del gobernador Newsom, se ha revelado que en estos momentos se encuentra bajo cuarentena luego de que uno de sus miembros de personal diera positivo a COVID-19. Se reportó que Newsom tuvo contacto con esta persona. Newsom informó que ha dado negativo, pero estará en autoaislamiento por 10 días. Mientras tanto, el gobernador Gavin Newsom anunció que científicos en estados al oeste del país confirmaron que la vacuna Moderna es segura para el uso del público en el estado. This clears the way for upwards of 672,000 doses to be distributed next week here in the state. La vacuna Moderna puede ser almacenada en temperaturas un poco más cálidas a comparación de la vacuna Pfizer. También cuenta con la posibilidad de ser almacenada por más tiempo, lo que ayudará a que llegue a zonas más remotas del país. Ambas vacunas necesitan 2 dosis. Por su parte, personas podrían estar recibiendo ayuda monetaria muy pronto tras la aprobación de un paquete de alivio para COVID-19. 4 líderes del Senado y la Cámara llegaron a un acuerdo. Este nuevo paquete de estímulo contará con $900 billones. We've agreed to a package of nearly $900 billion. It is packed with targeted policies that help struggling Americans who've already waited entirely too long. While this bill is far from perfect, nor is it the bill that we would pass if Democrats had a majority in the Senate. It is a strong shot in the arm to help American families weather the storm. El paquete incluye un nuevo cheque de estímulo, ayuda adicional para los seguros federales de desempleo, dinero para negocios que estarán enfrentando retos, fondos para la distribución de la vacuna y para las escuelas. Y se espera que el Congreso vote en relación con el paquete más tarde, y aunque se espere que sea aprobado, demócratas dicen que hay más por hacer. But we must recognize that more needs to be done to crush the virus, to put more money in the pockets of the American people, from the American people, to the American people, and again, to fill in the gap that has been purposefully left to honor our heroes. Al momento que sea aprobado, el proyecto tendrá que ser firmado por el presidente. Demócratas dicen que este no será el último paquete de ayuda y esperan el pedir más al momento que el presidente electo Joe Biden asuma su puesto el próximo mes. Ahora nos vamos al otro lado del estudio, donde AJ Fox nos espera con el pronóstico del clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, la visibilidad es un poco mejor que esta mañana, pero el sol está aquí y ahora no puedo ver. Más nubes y más nebloso esta noche y un aviso de niebla densa. El Servicio del Tiempo Nacional emitieron este aviso hace 5 minutos de ahora. Hasta el martes al mediodía, un problema con niebla densa en el Valle Central y niebla densa es un problema ahora. Temperaturas 47 en Fresno, 49 en
Visalia, 44 en Madera, 43 en Merced y en el norte del valle, menos de 1 milla de visibilidad. Ahora, más de 1 milla en Fresno, Visalia, Porterville, 6 millas, 2,5 millas en Lemoore, menos de 1 milla en Hanford. Ahora, esta noche, visibilidad va a estar peor de nuevo. Satélite y radar nos muestra el norte del valle es un problema con las nubes y la neblina. Futurecast dice neblina en todo el valle en la mañana, pero en la tarde un poco más claro. Temperaturas va a estar un poco más cálido porque más sol en el Valle Central. 55 en Visalia, 54 en Madera, 55 en Mendota y Los Banos en la tarde. Y para los próximos 7 días en Fresno, neblina en la mañana, un poco más claro en la tarde. Nochebuena, más nubes y la próxima oportunidad para lluvias es después el día de Navidad. Este fin de semana. Desiree, regreso contigo. Hay que tener mucho cuidado al momento de manejar en esa neblina. Gracias, AJ. 2 personas perdieron la vida tras un tiroteo en una fiesta en un complejo de apartamentos. Siguen tras la pista del sospechoso. El hecho se registró en el complejo de apartamentos Cedar Woods, en las avenidas Dakota y Cedar, eso de las 3 de la mañana de este domingo. Al llegar a la escena encontraron a 2 personas baleadas a muerte. La oficina forense identificó a las víctimas como Jamonte Perry, de 28 años, y Mia Bass, de 22 años de edad, ambos de la ciudad de Fresno. Detectives en el caso dicen que el tirador se encontraba en la fiesta antes de abrir fuego. Por el momento se han registrado 68 homicidios en la ciudad de Fresno, 23 más a comparación del año pasado. Y se han revelado más detalles sobre el hombre acusado de secuestrar a una niña de 12 años de la ciudad de Fresno. Nathan Larson, de 40 años, de Virginia, fue arrestado en Colorado el lunes pasado. La alguacil del condado de Fresno, Margaret Mims, informó que el sujeto conoció a la menor por línea y viajó a California y la convenció a que saliera de su casa y volara con él. Oficiales de Denver lograron dar con su paradero durante una escala. Detectives dicen que Larson cuenta con un historial. He is a white supremacist and a well-known advocate for pedophilia. Larson enfrenta varios cargos, incluyen secuestro. Detectives en el caso dicen que la menor se encuentra a salvo y ha sido reunida con su familia. En otras noticias, bomberos de la ciudad de Fresno investigan un incendio que sucedió esta mañana al sureste de la ciudad. El hecho se registró en el área de Kings Canyon y la avenida Cedar, eso a las 1:15 de la mañana. Al llegar a la escena, bomberos encontraron un edificio envuelto en llamas. Nadie se encontraba dentro al momento del hecho. Oficiales dicen que mitad del edificio se derrumbó. Just due to the compromise of the interior of the building, the fire spread pretty quickly. Within a couple of minutes, we were actually... Autoridades informaron que el edificio había estado abandonado por un tiempo. La causa del incendio se investiga. Y fue un fin de semana ocupado para bomberos de Fresno luego de responder a 21 incendios en un transcurso de 24 horas. E incluso oficiales de la patrulla de caminos cerraron parte de la carretera 99 cerca de la avenida Olive luego de que se registrara un incendio en un patio de almacenamiento de aceite el sábado por la noche. Bomberos también controlaron otro incendio en un complejo de apartamentos en la avenida Clinton y la calle Segunda. Autoridades informaron que ese hecho dejó a 5 personas desplazadas. Bomberos dicen que el mes de diciembre normalmente los mantiene ocupados. Every year for the past 5 years, we've had 100 or more structure fires just in the month of December. El Departamento de Bomberos de Fresno informó que han respondido a cerca de 6,000 incendios desde el comienzo de este año, a comparación de los más de 3,000 del año pasado. Y según su página, más de 2,000 de esos incendios involucran a desamparados. Por otro lado, una familia de Tennessee dice que sentirse agradecidos de estar vivos luego de que un niño de 7 años saltara en acción y le salvara la vida a su hermanita durante un incendio en una residencia. Nicole Davidson despertó y se encontró con humo y llamas en su hogar el martes pasado por la noche. Ella y su esposo lograron agarrar a sus 2 hijos, pero la habitación de su hija de 2 años se encontraba bloqueada por las llamas. Al salir, su esposo logró subir a su hijo de 7 añitos por la ventana de la menor. El pequeño Eli logró agarrar a la pequeñita. Well, Dad bust the window, and then I said, I can't do it about 2 times, and then I said, I got her, Dad, and when we got down there,
I said that I was scared, but I didn't want my sister to die. Nadie terminó lesionado en el incendio, pero el hogar terminó calcinado. La causa del incendio se investiga, pero se cree que tuvo que ver con problemas eléctricos. En otras notas, esta mañana la concejal de la ciudad de Fresno, Esmeralda Soria, sorprendió a varias familias en su distrito. Con la ayuda de las escuelas en el distrito 1, de 30 familias fueron elegidas para recibir juguetes, comida y tarjetas de regalos. Soria dice que normalmente adoptan a toda una escuela, pero debido a la pandemia se vieron obligados a hacer algunos cambios. Dice que los menores estaban emocionados de recibir los obsequios navideños. It just warms up my heart to be able to bless someone else in our community, especially growing up, you know, in a low-income family myself, farm worker kid. Many times our parents didn't have to give us, so I think this is my opportunity. Este es el 7º año que Soria lleva a cabo este evento navideño. Y si está buscando un mejor amigo de 4 patitas, el albergue de animales Central California SPCA cuenta con un número de animalitos que esperan el ser adoptados. Conozcan a Italy, una perrita de mezcla americana Pit Bull Terrier de 1 año. Personal del centro dicen que si está buscando una mascota llena de energía, Italy es perfecta para usted. Si le gustaría adoptarla, comuníquese con el centro SPCA. Ay, qué perrita tan bonita. Si está buscando un regalo para la Navidad, mira, ahí tiene. Así que al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.